bien, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, queremos dar a conocer qué son los microplásticos, qué impacto tienen en el medio ambiente y cómo afectan a nuestra salud. Por eso recibimos con todo gusto al ecólogo, licenciado en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias Ambientales Franco Teijeira de Melo, y al ingeniero químico y doctor en química Ricardo Facio, a quien le damos la bienvenida. Gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué son los microplásticos? Bueno, los microplásticos, en realidad, como lo dice el nombre, se refiere a pequeñas partículas de plástico que en realidad pueden ser de origen primario o secundario. El origen primario, digamos, son aquellos que ya se fabrican en pequeño tamaño, que son muchos usados en productos de cosmética. Por ejemplo, las cremas exfoliantes, los jabones, algunas pastas de dientes. Ahora se está tratando de reducir, pero bueno, eso es uno de los orígenes de la fabricación de microplásticos. Y después aquellos derivados de la rotura de los plásticos, de los macroplásticos, digamos, que por la desintegración, la rotura, ya sea física o química, van formando, digamos, microplásticos. Y luego, en realidad, en los dos tipos hay otro paso que es la generación de nanoplásticos también, o sea, hacia más pequeños todavía, ¿no? Los microplásticos en realidad se determinan se consideran microplásticos hasta 5 milímetros, digamos. ¿Y cómo afectan al organismo? Empezamos por el ser humano y después al medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que estamos viviendo ahora es que se cuenta con más información, hay más estudios científicos serios que de alguna manera han empezado a revisar la bibliografía anterior y con medidas y estudios más actuales. Es lo que se empezó a entender cierta correlación, creo que era desde el principio, que aún no es del todo concluyente, pero bueno, que de alguna manera determinado tipo de afectaciones pueden estar vinculados a la acumulación de plástico en el organismo. Porque bueno, el plástico venimos conviviendo con él desde hace muchos años, ha sido gran parte de la revolución industrial que nos ha permitido tener cañerías más livianas, producirlas de forma más barata, mismo en nuestras casas. Antes teníamos cañerías de plomo, cañerías de metal. Que duraban una vida, ¿no? Que duraban una vida, pero bueno, también podían tener algún otro tipo de afectación. Hoy por hoy, trabajar con termofusión y demás, justamente trabajar con un determinado tipo de plástico. Pero bueno, lo que se creía que su afectación a la salud no era del todo clara, hoy por hoy hay estudios que empiezan a marcar un camino hacia eso. Se ha detectado acumulación de microplásticos en determinados órganos del cuerpo humano. Pero ¿y cómo llegan a nuestro organismo esos nanoplásticos y esos microplásticos? Como decía Franco, o sea, ahora por suerte hay reglamentación internacional en países del primer mundo que han empezado a controlar esto, por ejemplo, en 2015 en Estados Unidos, de no agregarlo de forma intencional, por ejemplo, al dentrífico, a la pasta de dientes. Porque cumplí un rol, digamos. Yo claro, simplemente él decía la pasta de dientes, los jabones exfoliantes, las cremas exfoliantes también. Exacto. Se pueden ingerir mediante eso o también por alimentos o por contacto con alimentos. Nosotros embalamos en plástico, tomamos bebida en botellas de plástico, que si bien no es la fuente primaria, su nombre lo dice, microplástico primario, puede tener algún otro tipo de fragmentación o acumulado en el agua, almacenada en un recipiente plástico, que bueno, luego ingresa al organismo. Gran parte se elimina, pero se está empezando a entender ahora que no del todo se elimina. Pero ¿y cómo está parado nuestro país con respecto al tema del cuidado del medio ambiente? Porque ya hace unos años se ha instaurado lo de las bolsas plásticas, que uno a veces no sabe si fue un tema para cuidar el medio ambiente, un tema económico, porque es la realidad. Por otro lado, también se ha impulsado por parte del gobierno mucho la chance de los autos eléctricos, que también contribuyen a mejorar el medio ambiente. ¿Cómo sienten que está Uruguay parado con respecto, no sé, a nuestros vecinos o a los países más cercanos acá de Sudamérica? Bueno, cuando nos ponemos a hablar de microplásticos, hay como varias líneas de pensamiento, ¿no? Una es, primero cuando empezamos a contar, básicamente todo está contaminado con microplásticos, lo que comemos, lo que bebemos. Y la contaminación no solo se debe capaz que, por ejemplo, en qué está contenida estas cosas, sino también en el proceso de fabricación, ¿no?
En realidad pensamos y es un tipo de contaminación básicamente que cualquier cosa que analicemos tiene microplásticos, el aire, el agua. Entonces, en realidad ahí nos puede dejar como un poco paralizados, digamos, ¿no? Decir, bueno, esta problemática en realidad si ya está todo contaminado, ¿cuál es? ¿No? O sea, ya está todo perdido. Bueno, en realidad no nos podemos posicionar en ese lugar, sino que, bueno, generar información respecto ¿no? y políticas, ¿no? Las políticas se generan en base a la información que se genera también, ¿no? Entonces, ahí hay un ida y vuelta entre lo que está generando la academia y lo que está pudiendo tomar, digamos, las autoridades ambientales que permiten tomar determinadas medidas. Cualquier medida que se tome siempre tiene también una cuestión económica, ¿no? El tema de las bolsas, bueno, con la producción de bolsas, es un tema. Uruguay, en realidad, en este momento tiene una generación de información ambiental de contaminación por plástico bastante parcheada, bastante puntual, ¿no? O sea, basado en algunas investigaciones, y lo mismo las medidas que se vienen tomando son como de pequeñas medidas que se están pudiendo incorporar, ¿no? Porque tampoco pero más en lo micro y no tanto en lo macro, ¿no? Porque, en realidad la investigación está muy enfocada en lo micro, las medidas en realidad están más enfocadas en lo macro porque es más fácil, en realidad también es más sencillo de última reducir el uso de plásticos como las bolsas de los supermercados, que en realidad eso es una línea muy importante, que es la reducción de los plásticos de un solo uso. Todo lo que usamos una sola vez se tira. No, y bajar la cantidad de basura, ¿no? Exactamente. O sea, ha crecido considerablemente las toneladas de basura que producimos hoy en día con respecto a lo que pasaba, no sé, 20 años atrás. Pero a la vez, en realidad, bueno, se están tomando eso y después habría otras acciones que irían relacionadas y la han tomado otros países, a la reducción, por ejemplo, de microplásticos en efluentes, ¿no? De las ciudades. Son sistemas costosos y todo, pero bueno, capaz que hay que ir hacia ahí en algún momento. Y bueno, y después hay algunas, en esto de generar información, bueno, sí, incluso nosotros tenemos algún proyecto en conjunto con el Ministerio de Ambiente, con DINARA, por ejemplo, para el monitoreo de microplásticos en la parte marina, en la parte costera. Pero bueno, son todas acciones que se vienen tomando, pero lo importante es seguir generando información para poder determinar, por ejemplo, en algún momento cuál es un límite aceptable o no aceptable de microplásticos en las cosas que consumimos, así como hay para otros, por ejemplo, para plaguicidas. O sea, en realidad es un tipo de contaminación bastante nuevo en el cual se necesita desarrollar mucho aún y recién algunos países están pudiendo entrar en esa etapa. Claro, ¿qué controles hay también por el tema de las industrias que verden también contaminan los arroyos? ¿Qué pasa también con eso, con el tema de las fumigaciones en plantaciones que están cerca de donde, bueno, cerca del agua donde pueden contaminar, ¿no? lo que consumimos? Claro. ¿Qué controles hay de parte del gobierno? Hay determinados controles que son bastante específicos para determinados tipos de contaminantes, pero bueno, cuando lo trasladamos al plástico quizás no es del todo claro. De hecho, hay toda una serie de reglamentación que básicamente atienden, como decía Franco, la producción de macroplásticos, el tema concreto del tema de la reducción de las bolsas que se utilizaban en el supermercado, que se cambió por bolsas que son compostables. Hay un matiz bastante interesante. Esa bolsa, ustedes verán que después de que pasa determinada cantidad de tiempo, se empieza a fragmentar. Porque es una bolsa que tiene que ir al compost. Porque la reglamentación establece que se tiene que enterrar y bajo determinadas condiciones se tiene que degradar y las partículas tienen que estar por determinado tamaño por debajo de 2 milímetros, por ejemplo. Pero ese es el rango donde de alguna manera generamos microplásticos. Y en realidad no está del todo estipulada la norma para control, efectivamente, que se hayan eliminado esos microplásticos. Porque tiene que bajar la carga, digamos, se tiene que descomponer la bolsa un 90%. Lo que se está viendo ahora es que justamente esa normativa, que está bastante bien adecuada para plásticos grandes, macroplásticos, no necesariamente se adecua para estos pequeños microplásticos, porque después ese compost va a una planta, va a alimentar otro tipo de, digamos, de vegetal. Y bueno, está habiendo más información, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un contaminante emergente que hace mucho tiempo está con nosotros, quizás no es el más nocivo, digamos, si lo ponemos en términos comparativos, pero sí se está empezando a ver que hay una afectación. Nosotros ya estamos medio que saliendo de este planeta, pero sobre todo lo importante, como decía Franco, es tratar de generar conciencia que yo cuando compro algo de un plástico, que es un solo uso, o si yo caliento la comida en algo, que es material plástico, que sabemos que se puede fragmentar, hay pequeñas cuestiones de tomar conciencia del impacto que tiene que tener.
no solamente con nosotros, sino sobre todo en las Está generaciones bien, venideras. pero con esto que dicen, por ejemplo, todos tomamos en nuestras casas agua que viene en gran parte embotellada en botellas plásticas. El viejo y querido tupper de plástico o tupper de vidrio. Consumimos microplástico todo el tiempo. Por Todo eso. el tiempo. Lo que por pasa eso. es que me Hay parece que también trabajos- falta información. ¿Cómo está presente la educación ambiental en, por ejemplo, las escuelas, los niños, los liceos, como debería estar? Yo creo que se fomenta bastante hoy en día. Solemos participar muchas veces en proyectos de liceos o de escuelas o dar charlas. Creo que hoy en día se está fomentando bastante. Creo que las generaciones, estas nuevas generaciones, digamos, están incorporando esto. Con la importancia que tiene. Nosotros en un momento se hablaba de la contaminación plástica como una contaminación estética, básicamente, hace 25 años atrás, acá por lo menos en Uruguay. Pero Igual deberían bajar los costos de repente cuando compras, por ejemplo, una botella de vidrio. Digo, Claro. te sale mucho más cara en la economía de hoy en día que estar ajustando peso a peso. De repente compras una de plástico porque la de vidrio te sale más caro. O de repente la vagancia de decir, ay, no, si no, la tengo que la tengo que llevar para que me devuelvan y así intercambiar de envase, como se hacía antes cuando éramos chicos, ¿no? sí, bueno, Claro, el tema ahí tema también es el también. tema costo. Y bueno, Claro. yo creo que es donde tienen que entrar los gobiernos de forma fuerte para decir bien qué es lo que queremos fomentar. Claro. Porque bueno, se sabe bien que la huella de carbono, o sea, la energía que se consume para producir una botella de vidrio no es lo mismo que para producir uno de plástico. Pero también es cierto que el vidrio yo lo puedo lavar una determinada cantidad de veces, Claro. que eso durante muchos años se hacía. Hoy por hoy lamentablemente no tenemos una industria que reprocese el vidrio, que es una opción, pensando en el reuso. Por eso está también el plástico, que de vuelta volvemos a una serie de ventajas que el plástico tiene, que sea liviano. Las botellas de PET son muy buenas para la permeación de gases. No puede usar cualquier plástico para almacenar una bebida gasificada. Una botella de plástico de polipropileno o polietileno quizás no, pierde el gas una determinada cantidad de tiempo, la botella de PET no. Entonces, ventajas y ventajas que tienen los polímeros. Pero el tema es el segundo uso que le puedo dar y depositarlo de alguna forma, de la forma adecuada. Un poco lo que viene el plan Vale ahora es discutible. Es un primer approach, no sé si es el ideal, si es el mejor, pero básicamente tratar de que esos plásticos luego no terminen en la calle, que es una fuente de fragmentación futura de los macroplásticos, fuente secundaria de microplásticos. Pero si no empezamos a eso de cerrar el ciclo, yo lo que consumo, luego lo deposito buscando una disposición final, ya sea para reciclarlo o porque no termine un curso de agua, porque ese curso de agua después se va a ver contaminado de otras fuentes. El grupo de Franco tiene numerosos antecedentes. Y creo que me adelanto a decir que en cualquier lugar donde vayan a ensayar una búsqueda van a encontrar microplástico. Sí. En la ya sea Antártida se en encontró la Antártida, ahora. en sedimentos, en agua, arroyos, peces. En Donde todo. busquemos va a haber. El tema... si hacemos una muestra de microplástico de esa comida que están preparando ahí, van a encontrar microplástico. No creo. No creo porque Cata procesa todo. Uno de los... No, hay algunos... Te invitaría a ir con una lupa o con un microscopio a ver si Hay- encontrás algo. Hay algunos aspectos que llaman la atención cuando pensamos, por ejemplo, cuando estamos en una habitación y entra un rayo de luz y vemos cositas flotando Sí. en el aire, muchas de esas fibras que vemos ahí son microplásticos. Es imposible que un plato de comida que esté arriba de una mesa no tenga microplástico. Cuando comemos El tema- pescado, porque ese es un tema, ¿no? El pescado, ojo, porque en realidad donde más tiene plástico el pescado es en sus vísceras y nosotros que no no las comemos. comemos. Después, ahí estamos hablando ya de nanoplástico, el músculo, porque ahí hay como una cuestión, seguramente tenga más microplásticos un vaso de cerveza, capaz que un pedazo de pescado, que lo sacaste de la Aflojale a naturaleza. la Pero en cerveza. realidad, No, nada. la cuestión es cómo preparaste ese pescado, ¿no? Si lo estás... Capaz que la contaminación viene después, como cualquier otro plato de comida, no porque el pescado traiga una cantidad. En realidad ahora estamos empezando a hacer algunos trabajos como es en conjunto justamente con Ricardo, de buscar nanoplásticos en el músculo, ¿no? Porque el nano en realidad es el que logra En el traspasar músculo del pescado. Sí, logra pasar ciertas barreras biológicas como para llegar, ¿no? O sea, como para que no se deposite en un órgano, ¿no? O sea, y ahí se depende muchísimo de la tecnología también, ¿no? Pero Entonces, si vamos a los alimentos, ¿no? A los que consumimos a diario. Vos recién hacías referencia a la cerveza. ¿Cuáles son los alimentos que por tendencia tienen ¿qué me metí? más? Y bueno, vos te metiste y yo te pregunto, porque la gente quiere saberlo. Nos dejaste sin no. cerveza, La sin dejaste- No, pescado. los trabajos que hay trabajos... No, pero en cuanto a los alimentos que consumimos a diario, ¿cuáles son los que tienen un mayor contenido
de microplásticos o nanoplásticos? ¿Está comprobado? Acá en Uruguay no hay estudios. No hay estudios. Los estudios a nivel global muestran que casi todas las aguas embotelladas de las más prestigiosas marcas, ¿verdad? Casi todas tienen microplástico. La cerveza tiene microplástico. Y La sal de mesa tiene mucho Entonces, microplástico. domésticamente, en realidad, la casa, ¿qué material es mejor que prevalezca para, por ejemplo, la tabla en donde cortamos los alimentos, la madera, el vidrio? cuanto menos tuviera de plástico, mejor. Tiro todo ¿no? lo que tengo de plástico. Tiro no. No sé, bueno. Mira, Lo reciclo. Claro, no, es tratar de minimizar el uso de lo cual es Minimizar el uso de plástico. El uso, por ejemplo, si vas en el día a día, yo sobre todo pensando en los más pequeños, Claro. tratar de utilizar un recipiente que no sea de plástico. que sea de Prohibido, metal. por ejemplo, calentar en microondas en un tupper de plástico es veneno puro, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero no solamente por los microplásticos, sino también por todos los estabilizantes que hacen que el plástico perdure mucho tiempo, que bueno, la acumulación de esos liberan. químicos puede llegar a generar otro tipo de efecto. Entonces eso como práctica habitual para cualquier cuestión. El vidrio obviamente es bastante más inerte que el material plástico como tal, pero eso va más allá del microplástico en sí mismo. Ujú. El nene en la escuela, entonces, botella de aluminio, puede ser Claro. una opción. Metal, El exacto. tupper me compliqué. Claro, Porque pero no si le mando vidrio. el tema es ponderar, No vuelve. ¿sabes? Porque también un nene lo mandas con un recipiente de vidrio, se puede romper, se puede cortar, Claro. pero de vuelta, yo creo que todo comienza por la conciencia y cuanto más temprano se agarra el problema y se haga dimensión de las consecuencias que esto tiene, creo que todos vamos a la larga a tomar mejores decisiones. Yo insisto, Claro. nosotros medio que estamos de salida, pero bueno, los que vienen detrás de alguna manera saber Y qué esa decisión enseñanza tomar. donde tiene que ser, en la casa, pero también Y tiene que obviamente ser en en el la- centro educativo, ¿no? Claro, es un tema cultural, digamos. Yo que vivo en Canelones, que tengo el recipiente dentro de mi casa, que donde ahora puedo separar plástico y demás, ya no lo tengo que hacer yo. Digamos, mira, esto tiene que ir allí. Va. Y esa conciencia que arranca desde el hogar, que obviamente tiene que estar a todo nivel, tiene que estar en la escuela y cualquier otro tipo de lugar, que está mal obviamente tirar un material que se debe reciclar, obviamente en la calle, en el piso. Es un tema cultural. Bueno, ahora que se vuelven tiene las que hacer a total papeleras, ¿no? dimensión. Exacto. Bueno. Ahora vuelven las papeleras y eso seguramente también va a contribuir para ambientalmente. Sí. Claro. Y después No sé, los mejorar controles, un como poco. decimos, ¿no? Pero también el Ministerio de Ambiente nuestro es el que tiene de los ministerios, creo que el menor presupuesto de todos los ministerios, ¿no? Entonces, digo, también eso lleva a que también se pueda Sí, tener el- menos recursos que los que deberíamos, ¿no? Y más en esta época. El control cuando hablamos, si vamos específicamente a la cuestión de microplásticos, el control es como, en este momento es algo bastante complejo, porque en realidad no hay formas estandarizadas, no hay formas definidas de cómo monitorear, de cuánto, ¿no? O sea, de cómo abordar una estrategia de este estilo, que en realidad es en lo que se debería estar trabajando, digamos, o sea, creo que hay mucha intención de trabajar y avanzar en esto de parte del Ministerio de Ambiente. Capaz que copiar ideas de los que ya van avanzados en otros países y Sí, traer, o por lo menos... y requiere de costos tecnológicos muy altos, muy altos. Así como hoy en día, por ejemplo, Uruguay puede monitorear plaguicidas, bueno, hace unos años atrás no lo podía hacer de forma masiva como se puede hacer quizás hoy en día. Bueno, los microplásticos pasa un poco lo mismo. El equipamiento necesario en un laboratorio para trabajar. Nosotros, bueno, hace tiempo empezamos a trabajar en conjunto con Ricardo, pero las muestras que nosotros, por ejemplo, sacábamos de microplásticos, antes, o sea, cada vez está más riguroso también en definir los microplásticos. Y, por ejemplo, ¿a qué polímeros pertenecían esas muestras? Nosotros teníamos gente del grupo que se iba a España a analizar, con colegas de España, a analizar a qué polímeros pertenecían. Imagínate los costos de una muestra. Entonces, bueno, es todo como cada tipo de contaminante, cada tipo de este estilo, digamos, en realidad requiere unos avances tecnológicos que son muy altos y requiere de inversión fuerte y bueno, y no es lo que sobra, digamos, ¿no? Ujú, claro. Pero esa es una limitante muy importante desde que podamos tener equipamientos, porque para poder avanzar, digamos, en la información, que la información sea de calidad. Sin duda que sí. Sí, una aclaración en ese aspecto. Parece como loco pensar de que por qué es difícil determinar plásticos y tan pequeños. Pasa que no tenemos otra solución que buscar esas partículas, contar partículas. Es como buscar pelotitas. Imaginen 2 granitos de sal metido en una botella de 1 litro. La sal se disuelve. Entonces yo tomo el agua y veo que es salada. O sea, hay un montón de técnicas químicas que me permiten determinar la salinidad de esa agua. ¿Por qué? Porque la sal se disolvió. La partícula de plástico no se disuelve.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que filtrar eso, llevarlo a un filtro y luego con un microscopio, es una de las tantas, hay otras técnicas, pero para que se una idea, contar cuántas partículas hay. Y si habían 2 en el volumen de 1 litro, capaz que me perdí una y me quedé con la mitad de lo que es la muestra. Entonces, analizar este tipo de partículas significa, como decía Franco, todo un abordaje metodológico y tecnológico bastante diferente a otro tipo de contaminante, como puede ser un pesticida, que también tiene un abordaje complejo porque las matrices son complejas, pero es eso, es ver la partícula, aislarla y después hacerle algo para saber de qué material es, porque no se disuelve. Muchos otros químicos, digamos, se disuelven y el tratamiento químico que se hace para analizarlo en términos comparativos con este tipo de problemática, puede ser un poquito más sencillo. Entonces, contar con equipamiento y contar con capacidad y recursos humanos, de gente que está haciendo tesis directamente vinculado a esto, es extremadamente necesario para poder luego dar una solución que los ministerios, los gobiernos de alguna manera puedan incorporar para dar una mejor solución país. Ojalá sea pronto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos al móvil con Nadia.